Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Ya estamos en el episodio 259 y como siempre, un honor poder pasar un tiempo con ustedes. Gracias por escuchar, gracias por ver, gracias por compartir. Antes de comenzar con el episodio como tal, quiero invitarte una vez más a formar parte de la comunidad de Patreon. Este año estuve preguntándole a Dios, ¿qué es lo que quieres para Patreon? ¿Qué es lo que quieres para esta comunidad? Y Dios puso en mi corazón muy fuerte el tema de oración. Así que durante el 2023 voy a estar creando contenido exclusivo respecto a la oración. Más de 12 episodios, más de 12 conversaciones con amigos y amigas acerca de los diferentes aspectos de la oración, las diferentes herramientas de la oración, las diferentes expresiones de la oración, por qué lo hacemos, qué es lo que produce en nosotros, nuestra experiencia con la oración, y espero que eso sea de bendición para ti. No solamente son las conversaciones, sino también voy a estar produciendo recursos, herramientas que pueden ayudarte en esta práctica espiritual de la oración. Cosas que espero, cosas tangibles que puedan ayudarte a mejorar tu tiempo de oración, a ir más profundo, a conocer de otras formas de orar. Entonces, si quieres participar de esto, córrele a patreon.com/cosas comunes y todo ese material exclusivo está para quienes aportan $5 o más. Entonces, espero que esto pueda ser de bendición para ti y gracias para quienes están siendo de bendición para mí y para mi familia. Entonces, si alguien quiere apoyar de una manera diferente, puedes hacerlo compartiendo el podcast, sea cual sea la forma, de boca en boca, simplemente por ahí ponerlo en tus redes, compartirlo en tus stories, como sea, te lo agradezco bastante. Entonces, ahora sí, vamos a entrar directo con este episodio, llorando con los que lloran. Y te lo he mencionado esto antes en algunas ocasiones, no lo hago todo el tiempo, pero esta es una de esas ocasiones donde ya tenía un episodio preparado. Pero algo ha pasado en los últimos días que dije, ¿hablo o no hablo al respecto? Y sentí ¿sabes qué? Creo que sería bueno. Ahora, esto tiene que ver con algo que reventó en redes en los últimos días y tiene que ver con un caso de violación. Es un caso fuerte, un escándalo más, por llamarlo de alguna forma, en la iglesia, aunque no nace en la iglesia, pero involucra a la iglesia. Ahora, quiero tener mucho cuidado aquí. No voy a hablar de los detalles del caso porque desconozco muchísimas cosas. No importa cuántos artículos por ahí pueda leer en internet. La realidad es que cualquiera de nosotros que estamos ajenos al caso no tenemos la menor idea. Si no estamos involucrados con la víctima o con el presunto agresor, la realidad es que no tenemos ni idea. Y aún los que están cercanos a ellos seguramente no tienen ni idea de la verdad, de lo que ha pasado. Entonces no me quiero meter mucho a detalle en eso. Si te interesa un poquito, mi amigo Teo Cotidiana por ahí lanzó un episodio donde habla más acerca de los detalles, de las notas que han salido, de lo que la Corte Internacional, dictaminó y todo esto. Pero no quiero meterme mucho en eso, porque creo que no me corresponde. Pero sí quiero hablar un poquito acerca de lo que he visto a raíz de esa noticia. Reacciones de un lado y de otro lado. Y espero, pues esto simplemente es una opinión, obviamente es algo muy personal. No pretendo tener la razón ni mucho menos, pero espero que esto le pueda servir a alguien. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y es un tema sensible, es un tema difícil. Entonces, agárrate. Vamos a tratar de hablar de esto. Entonces, para darte un poquito de contexto, salió a la luz recientemente esta noticia de que una corte internacional falla a favor de la presunta víctima. Y voy a usar esto de presunto porque otra vez no me consta, no lo sé. Pero quien se identifica como la víctima, una mujer que hoy está en sus 30s, en sus años de joven, a sus 14, 15 años, fue víctima de abuso, ¿ok? Entonces, por ahí hubo todo un caso legal en Bolivia, el país, y por ahí los involucrados son colombianos,
pero estaban viviendo en Bolivia durante esta etapa porque estaban sirviendo al pueblo boliviano. Todos estaban involucrados apoyando a enfermos, apoyando a niños, apoyando a ancianos. Y entonces estuvieron dedicándole algo de tiempo ahí en Bolivia. Y ahí es donde y cuando sucede este evento de abuso. Entonces hay todo un proceso legal en Bolivia. Tengo entendido que el victimario, por ahí incluso llegó a pasar un poquito de tiempo en cárcel, algo por el estilo, pero en algún punto él huye del país y regresa a su propio país, a Colombia. Entonces, hoy, 20 años después de los sucesos, este tribunal internacional falla a favor de la víctima en contra, no del victimario, sino en contra del país, en contra de las leyes de Bolivia o el sistema judicial de Bolivia, diciendo, hey, no hiciste suficiente por la víctima. Entonces, yo de leyes no sé nada, aclaro eso, pero ahí está el evento y alguna fuente de noticias tomó la historia y la publica, ¿no? Y entonces, ¿por qué se vuelve así como que, por qué explota? Bueno, porque los involucrados son cristianos, ¿ok? Y sabemos bien que ahorita en ese tiempo hay esta batalla que creo que es buena, que creo que es sana hasta cierto punto, en que la gente está exigiéndole mucho a la iglesia en cuanto a transparencia, en cuanto a ser coherentes en lo que predican y en lo que viven, y eso es bueno y eso es necesario. Debo decir que, por ejemplo, en los 50, 60, 70, 80 hubo una lucha muy fuerte en contra de la Iglesia Católica por todos los casos de pederastía. Y por muchos años, por décadas, nosotros, el pueblo evangélico y el mundo entero, criticó a la Iglesia Católica por su falta de transparencia, los criticaron por su inactividad, por su pasividad, y porque aparentemente pues, no estaban haciendo nada al respecto y las víctimas seguían siendo víctimas y nadie salía a defenderlos a ellos. Entonces, por esas mismas razones, con completa coherencia, pues ahora que están pasando ciertos escándalos en la iglesia cristiana, pues la gente también está de que, hey, esto tiene que cambiar, hay que poner un alto a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta esto con la iglesia? Bueno, te decía, los involucrados son cristianos, pero no solo eso. Resulta que, otra vez, el presunto agresor que huye de regreso a Colombia, obviamente, pasa el tiempo, eso pasó hace 20 años, y pues en los últimos 20 años esta persona se casa, esta persona se involucra en una iglesia y, bueno, llega a formar parte del liderazgo central de la iglesia. No voy a hablar de nombres, no voy a hablar de nombres de iglesia ni nada. No, otra vez, creo que no me corresponde, creo que no es el punto. Hay gente que ya está haciendo eso si quieres enterarte. Pero la cosa es que esta persona es parte de este liderazgo. Y obviamente eso pues, hizo que muchos se molestaran porque la iglesia no se ha pronunciado al respecto. Al menos públicamente, ¿va? Y entonces, la gente exige algo y la gente pide justicia. Y obviamente que eso es bueno. Tenemos que buscar que sea justicia. Dios es un Dios justo y nos llama a esto. Pero, creo que hay un montón de cosas que es importante que separemos. Número uno, creo que tenemos que ser un poquito más responsables y un poquito más humildes y entender que, no sabemos los detalles de este caso. Hay alguien que se identifica como una víctima y que dice, esto me pasó. Y creo que sí es muy importante que se le dé seriedad a eso, que se le dé visibilidad a eso y que haya gente rodeando a esta víctima y apoyando y estando ahí con ella. Porque no hay nada más horrible que ser víctima de algo y ser ignorada. Ser víctima de algo y ser abandonada, ¿sabes? Ser marcada, tachada como sucia, como, no me quiero acercar a ti porque te pasó esto. Y gente, víctimas, terminan así, terminan solos y solas. Y eso es horrible, porque encima de que sufrieron de un abuso, cualquiera que haya sido,
encima de recibir rechazo encima de eso, imagínate, estás cargando ya con el dolor del abuso, con la vergüenza provocada por este abuso, estás luchando con identidad y si es mi culpa y que hice mal y yo lo permití, y ¿sabes? Un montón de cosas. Y te digo, vergüenza, depresión, ansiedad, miedo, todo esto. Y encima rechazo de la gente de afuera, encima nadie me cree, encima todos están hablando de mí, todos me están echando a mí la culpa. Ya sabes, esta típica cosa que pasa cuando nos encontramos con noticias de abuso y de feminicidios y tú dices, ¿qué hacía afuera a esas horas? ¿Por qué se vestía ahí? ¿Qué hacía en este lugar? Y así como que, ¿seriously? ¿En serio? O sea, tranquilos, hay alguien que fue victimizado, ¿no? Entonces, otra vez, creo que es importante no ignorar eso y darle el peso necesario y buscar justicia, ¿ok? Entonces, otra vez, creo que eso es muy necesario porque abuso está mal en todos sus niveles, ¿ok? Entonces, creo que eso es importante. Y si hay un abuso, es que hay un abusador. Y si hay un abusador, creo que es importante tomar con seriedad esa acusación y creo que se tienen que seguir los canales apropiados. Amén. Y aquí quiero tener muchísimo cuidado porque si hay un presunto abusador, la justicia tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. No importa quién sea, cuán poderoso sea, cuán rico sea, cuán importante sea, qué es el cargo que desempeña. O sea, nada de eso debería importar. Hay una víctima, hay un abusador y la ley tendría que hacer su trabajo. Pero hay una frase muy importante y que creo que, y es aquí donde, perdón, pero no estoy seguro cuál es la mejor manera de hacer esto. Porque existe esta expresión de que es inocente hasta demostrado lo contrario. Entonces, si hay acusación, hay un presunto ofensor, pues hasta que se demuestre todo es eso, es un presunto. Creemos que, o alguien dice que eres ¿sabes? Un violador, un abusador, un lo que sea. Pero creo que uno de los errores que hacemos como sociedad, y creo que de dónde viene, estamos cansados de la injusticia, porque hemos visto hemos visto que abusadores tienden a no tener consecuencias en muchos o en ciertos casos. Y eso produce un hartazgo en la gente, ¿no? Y entonces hoy por hoy creo que la balanza está así de que tan pronto hay una acusación es culpable y se le trata como culpable y todo lo demás. Y creo que es ahí donde tenemos que sí exigir justicia y tenemos que procurar que haya justicia, pero creo que también nosotros, los que estamos alejados de la situación, tenemos que ser un poco pacientes y tenemos que aguardar los procesos. Porque también es cierto que hay muchas veces que hay una acusación, hay un acusado, y la sociedad condena al acusado y resulta que no es culpable. No sé si este es el caso. Pero entonces creo que otra vez, nosotros debemos de ser pacientes. Y si es culpable, por favor, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Pero en el ínter, así como que, hey, simplemente esperemos. Y entonces creo que ahorita, en el caso actual, estamos cayendo en extremos que no deberíamos de caer. Por ejemplo, otra vez, la Corte Internacional declara culpable al Estado de Bolivia por no hacer lo que tenía que hacer. Eso no significa que esta otra persona es culpable. Pudiera hacerlo, no lo sé. Pero ahorita el dictamen es simplemente que Bolivia, necesito que retomes la acusación y concluye las investigaciones y llega a una determinación que ahorita está en el aire, ¿no? Entonces, quiero ser cuidadoso, o sea, no quiero para nada como que minimizar a la víctima. No, por favor, no. Pero creo que otra vez nosotros tenemos que tener cuidado con lo que exigimos. Porque por ahí ahorita a una iglesia y a unos pastores se les está condenando
como si estuvieran encubriendo a un violador, como si estuvieran encubriendo a un abusador. Y tú y yo no lo sabemos. Si sí lo es, otra vez, yo espero que la justicia haga lo que tenga que hacer. Pero de la mano, creo que sí hay cosas que como iglesia y que como líderes pudiéramos hacer mejor para que la gente esté consciente de que no es que no me importe, ¿ok? Y aquí hay algo, cuando hay situaciones legales sucediendo, hay veces que tú y yo no nos enteramos de todo lo que está pasando detrás de escena. Hay veces que iglesias o organizaciones callan o individuos callan porque tienen que callar, porque hay un proceso legal. Y si hablan, entorpecen las investigaciones, entorpecen los procesos y demás. Entonces, tenemos que tener cuidado y también extender un poquito de gracia y ver qué están haciendo, qué no están haciendo. Porque a lo mejor están haciendo un montón de cosas que tú y yo no sabemos. ¿Sabes? Otra vez, no estoy diciendo que esté pasando, que se esté haciendo bien o que se esté haciendo mal. Simplemente estoy diciendo, hey, para ti y para mí, que no estamos involucrados, necesitamos tener cuidado con lo que exigimos y con lo que demandamos y con las cargas que estamos poniendo sobre unos y sobre otros. Yo espero que la iglesia esté haciendo lo correcto. Yo quisiera que la iglesia esté poniendo en manos de la ley lo que tengan que poner y que no estén cubriendo a quien no tienen por qué encubrir y cosas por el estilo. Pero es bien complicado, ¿no? Y a veces acusamos a las iglesias de cosas que a lo mejor no son culpables. O sea, por ejemplo, es que la iglesia tenía en su liderazgo a un violador. ¿Y la iglesia sabía que era un violador? ¿Tenían idea? Porque no es como que esas cosas sean de conocimiento público, salvo que tú las hagas públicas. Y seamos realistas, no todas las iglesias tienen las estructuras apropiadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, sí hay un proceso. Cuando alguien va a ser contratado en una iglesia, hay algo que acá se le conoce como un background check. Al menos en México, es por ahí, hay un proceso donde hay un registro de récord no criminal. Entonces, cuando tú te vas a contratar a una empresa, se hace un reporte y se piden estos récords donde checan tu nombre, checan tu base de datos y es ok, ya, no hay nada criminal en contra tuya. Perfecto, entonces puedes ser contratado. Otra vez, en las iglesias en los Estados Unidos eso es común, es práctica común. De hecho, yo, por ejemplo, ahorita estoy en un proceso y cuando comencé aquí en mi iglesia, cuando comencé el pastorado, antes de que me contrataran, eso se hizo. Se hizo un chequeo y ya, resulta que no tengo ningún antecedente penal. Entonces, bien, te podemos contratar, Leo, ¿sabes? Pero sabemos que estas no son prácticas normales en Latinoamérica, en muchos lados. Deberían, ok, pero quizás no lo son. Y aun si este fuera el caso, normalmente cuando se checan estos récords, pues se checan en la ciudad, en el país, no se checan a nivel internacional. Entonces, esta persona tenía un proceso o tiene un proceso en otro país completamente diferente. ¿Sabes? Él está en Colombia, ejerciendo en Colombia. Lo que sucedió fue en Bolivia. Entonces, sí, se acusa a la iglesia. Es que tú sabías y es, hey, yo no sabía. Esta persona, otra vez suponiendo que sea real lo que sucedió, viene huyendo de algo y obviamente, si viene huyendo de eso, viene buscando, ¿sabes?, olvidar todo aquello. No sé, pero no es como que va a pasar por todos lados diciendo, sí, vengo de ser acusado, no sé qué, por eso me regresé a Colombia, ¿sabes? Entonces, extendamos un poquito de gracia a los líderes, a los pastores, a las iglesias, porque seguramente no tenían la más remota idea de todo esto y se fueron enterando cuando tú y yo nos enteramos también, les vino a explotar en la cara. Y no es fácil actuar en un momento así. O sea, ya la iglesia tiene un montón de responsabilidades y tienen que checar un montón de cosas porque sí, hay mucha gente que puede salir todavía más lastimada, ¿sabes? Entonces, supongo yo que debe haber todo un proceso interno que está pasando y que espero que esté pasando y pues que tienen que corroborar historias con los involucrados, ¿no? Y
en el deber ser, pues la iglesia debería checar tanto con la persona cercana a ellas como quien está haciendo las acusaciones para poder tener los dos lados de la historia y poder conciliar o otra vez dejar en manos de las autoridades lo que las autoridades tengan que hacer. Pero otra vez, es muy complicado. Esto no es nada sencillo. Y lo que estoy por decir, creo que también no te me adelantes, no te me desesperes, no pienses mal. Pero creo que como iglesia, una de las cosas que también es bien importante para nosotros es que todo lo que hacemos tiene que estar rodeado de gracia y de misericordia para todos. Y atención, esto no quiere decir que si hay alguien rompiendo la ley, nos tenemos que olvidar de eso como si no hubiera pasado. No. Gracia y misericordia no nos eximen de las consecuencias de nuestros actos, ¿va? O sea, son cosas muy diferentes. Yo puedo extenderle gracia a alguien que me ofendió, pero va a haber consecuencias de esas acciones. Aunque extienda gracia, quizá nuestra relación no va a ser la misma. Quizá la cercanía no tenga que ser la misma. Y hay algo aquí muy importante, y eso es lo que quisiera pasar los últimos minutos. Porque creo que cuando estamos en la iglesia confundimos esto, y es muy grave. Porque todo lo queremos hablar en términos espirituales. Y hay un lugar para eso. Y vemos, pues es que esto definitivamente fue pecado, ¿no? Y obviamente cualquier cosa, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pecado, ¿sabes? Fallar la marca, como hemos quizás escuchado anteriormente. Pecado es ir en contra de los principios y valores del reino. Pecado es lastimar a otros, lastimar el corazón de Dios. Sí, hay muchas cosas que son pecado. Pero no todo es simplemente pecado. Hay cosas que son pecado y aparte son ilegales. Hay cosas que son pecado y también son, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No solamente ilegal, hay cosas que son crímenes. Y eso es bien diferente. Porque cuando estamos hablando de un crimen no podemos simplemente extender gracia y orar y que Dios restaure. No, cuando hay un crimen, hay una ley que tiene que hacer valer su responsabilidad, ¿sabes? Y en este caso particular, cuando estamos hablando de una violación, de un abuso sexual, ya no solamente es pecado, también es un crimen. Y eso cambia el juego completamente. Y entonces ahí donde a veces quienes estamos en las iglesias no sabemos cómo actuar. Pero esa no es excusa. Tenemos que actuar de la manera correcta. Otra vez, en la Iglesia Católica por muchísimo tiempo se ocultaron crímenes por no dañar la imagen de la iglesia. Eso no está bien. No, porque ahí estamos entorpeciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es a cuidar de la gente. Y es aquí donde sí entiendo el enojo de las masas. Es ahí donde sí entiendo el enojo de tantos que han sido históricamente lastimados por las iglesias y ven esto y dicen, una más. Y claro que viene todo el dolor de regreso de lo que han vivido. Y crece esta animadversión hacia la iglesia, hacia las instituciones. Tristemente hacia Dios mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy responsables como líderes, como pastores, como iglesia, cuando estamos lidiando con algo que no solamente es pecado, sino es un crimen. Y aquí me topé con algunas cosas en Twitter que sí molestan bastante. Porque hay gente, y a veces quizás yo he sido culpable de esto, a veces que nuestra reacción para muchos es defender a la iglesia, defender a los pastores, defender a los líderes. Pero ¿y las víctimas? Y entonces vi una publicación en estos días que decía algo, palabras más, palabras menos, así como que, bueno, sí, a ver, para todos esos que se la pasan deconstruyendo, sí,
eso es pecado. Y claro que sí, eso está mal, pero bueno, también toda relación sexual fuera de lo bíblico también es pecado. ¿Sabes? Haciendo alusión como que a la comunidad LGBTQ, haciendo alusión a, no sé, fornicación, haciendo alusión a adulterio. Y así como que, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, que esto sea pecado no le quite el pecado a esto. Y no podemos minimizar esto que pasó nada más porque, bueno, pues también están estas otras variantes. Sí, nada más que acostarte tener relaciones fuera del matrimonio, engañar a tu esposa, ya eso es pecado, pero no es un crimen. Está muy mal y destruye, pero no es algo ilegal. Sin embargo, acá una violación, un abuso sexual, eso sí es un crimen. Entonces, qué estúpido es equiparar una cosa con la otra, ¿sabes? No podemos hacer eso. Es ridículo, es estúpido. Y no podemos jugar con estas cosas de, ¿sabes? Campamentos evangélicos y personas en deconstrucción. No, eso aquí no importa. No importa. Y como pequeño paréntesis, además para todos aquellos que le tiran tanto a la gente que está atravesando un proceso de construcción. Un proceso de construcción no es lo mismo. Esta gente odia a la iglesia, esta gente odia a Dios. No. La gente que está pasando por un proceso de deconstrucción lo está pasando porque han sido gravemente lastimados por aquellos que deberían de haberlos amado. Entonces, seamos pacientes con la gente que está pasando por un proceso de construcción. Seamos pacientes con quienes están pasando por un proceso de cuestionar su fe, cuestionar las instituciones, cuestionar a Dios mismo. Eso no lo están haciendo por gusto, ¿sabes? No lo están haciendo por moda. Hay gente que está haciendo eso porque ha sido gravemente lastimada. Y tenemos que tomar eso con seriedad. Y tenemos que cuidar a la gente y tenemos que proteger a esa gente. Y todos los ataques que vemos actualmente ya no están haciendo más que reforzar ya por eso no estoy aquí, ¿sabes? Entonces, no podemos hacer eso. Dejemos de atacar a gente solamente porque piensa diferente que nosotros o están pasando por un proceso de fe diferente al nuestro. Eso no ayuda a nadie. Y mucho menos desviemos la atención tan absurdamente cuando estamos hablando de un delito en potencia, sí, estamos hablando de un muy posible escenario de delito que es gravísimo en todos los niveles. Entonces no podemos caer en esta irresponsabilidad y otra vez de querer hacerlo como que, sí, pues pecado y pues pecado hay mucho. Sí, pero no es lo mismo pecado y crimen. Pecado e ilegalidad. O sea, come on, no hagamos eso. Y vi un tweet también que me encantó, que me pareció muy bueno. Y es una chica y espero poder encontrar el nombre de ella para dar crédito a esto. Pero creo que tiene un gran punto. Y es que, ¿sabes? Como iglesia, creo que es importante reconocer que como iglesia estamos llamados a amar. Como iglesia estamos llamados a cuidar a los demás. Como iglesia estamos llamados a ser justos, estamos llamados a amar a otros, a luchar por el indefenso. Y me encantan las palabras de Jesús. Y sabes, hace poquito estaba retomando por ahí la serie de Chosen. Y en el episodio 3 de la primera temporada vemos a Jesús, por primera vez lo vemos como que más presente. Y los niños le preguntan de que, hey, como, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que pretendes y todo esto, no? Y Jesús le responde a los niños con la siguiente cosa. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor.
Y esa es nuestra misión como iglesia, como discípulos. Nosotros somos los que tenemos que correr del lado de Dios y defender al indefenso, de estar ahí por el oprimido. Y creo que a Dios le duele mucho cuando este no es el caso. Creo que a Dios le duele cuando no protegemos a quienes tenemos que proteger. Y entonces, creo que como iglesia tenemos que hacer un mucho mejor trabajo. Porque el Señor llora con los que lloran. El Señor se duele con los que duelen y no podemos ignorar eso, ¿sabes? No nos podemos dar ese privilegio de ignorarlo. Entonces, lo que podría decir es sobre las iglesias, sobre los líderes que están involucrados en cualquier tipo de escándalo, es simplemente no olvidemos esto, que a nosotros nos tiene que doler el dolor de los demás. Porque a Dios le duele cuando se abusa del débil, del inocente. Y que no se nos olvide cuando Jesús llegó a decir, hey, hay de aquel que lastime a alguno de estos. Mejor le sería amarrarse una piedra al cuello y tirarse al mar. Entonces no sé, o sea, no sé si queda claro, no sé si he dicho lo suficiente, no sé si esto es como que una revolvedera, pero esto es bien complicado. Entonces creo que, por un lado, lo que yo animaría a líderes y a pastores y a iglesias es, tomemos en serio este tipo de acusaciones. No las escondamos debajo de la alfombra nada más para que no afecte la imagen de mi liderazgo o que no afecte la imagen de mi iglesia o la imagen de mi ministerio. Al final del día eso es lo menos importante. Cuando hay una acusación así de seria, que otra vez, que no es simplemente que sea pecado, sino que pasa por una cuestión criminal, tenemos una obligación como iglesia, como pastores, como líderes, de otra vez tomar con seriedad esto. Y eso no significa pues aventar debajo del autobús al acusado. No, o sea, no se trata de expulsarlo, avergonzarnos de él, de maltratarlo. No se trata de aventarlo con los lobos, pero se trata de ser serios y decir, oye, man, están estas acusaciones. ¿Qué está pasando acá? Y tenemos que hacer esto bien. Y hay un montón de cosas que escapan a las manos de la iglesia. Hay cosas donde, discúlpame, mira, hay esta acusación. La ley tiene que encargarse de esto. Y te vamos a acompañar en el proceso y no vas a estar solo en el proceso, pero la ley tiene que hacer su trabajo. Y como iglesia y como pastores tenemos que dar la cara. Otra vez, no se trata de acusar a nadie, no se trata de nosotros hacerla de juez y decir, sí, esta persona hizo esto. No, hey, esto es real, hay una acusación, estamos dejando que las leyes hagan su trabajo. ¿Por qué? Porque sí es bien feo para la comunidad, para la sociedad, el dar esta imagen de que yo no sé, o no me importa, o yo lo voy a proteger a él por encima de todo. Creo que eso no está chido. Pero también diría a la sociedad, al resto, hey, exijamos justicia, sí. Acompañemos a la víctima, por favor. Abracemos y sintamos, hagamos sentir a la persona que ha sido víctima de algo que no está solo, que no está sola, que tiene gente a su favor que está luchando por ella y que le está animando. Que ayudemos a quitar esas cargas de vergüenza y de culpa y de soledad, y por favor. Pero seamos pacientes. Dejemos que la justicia haga lo que la justicia tiene que hacer. Y si vamos a levantar la voz de que, hey, iglesia, por favor, di algo al respecto, sí, está bien. Eso es algo que sí podemos exigir. Pero tampoco acusemos a gente por cosas que
que a lo mejor tampoco es el caso, solo porque tenemos sed de justicia. Otra vez, sed de justicia es bueno. Tenemos que tener sed y hambre por justicia. Pero aprendamos a ser un poquito más equilibrados en nuestras acusaciones. Pongámonos del lado de la víctima, acompañemos a la víctima, amemos a la víctima, arropemos a la víctima, demandemos de la justicia que la justicia haga lo que tenga que hacer. Pidamos que las iglesias hagan mejor las cosas, definitivamente. Pidamos a los líderes que hagan mejor las cosas. Pero también tengamos cuidado de no acusar a gente de cosas de las que quizás ni siquiera tienen conocimiento o de las que no tienen culpa. Entonces creo que la línea es muy delgada. No sé cuál sea la mejor manera de navegarlo. Pero creo que todos tenemos que ser más como Jesús en este caso. Tanto los de un lado, como los del otro, como los que estamos afuera. Todos tenemos que parecernos más a Jesús. Entonces, Jesús volteó las mesas. Cierto. Y hay ocasiones en las que las mesas tienen que ser volteadas. No sé cómo se vea eso. La línea es delgada. Entonces, cuando recibimos información como esta, tomémonos unos segundos para pensar, tomémonos unos minutos para pensar, tomémonos unos días para pensar. A veces reaccionamos con el estómago y eso no siempre es lo mejor. Entonces, yo espero que esto llegue a buen puerto. Yo espero que la víctima encuentre paz. Y espero que la víctima encuentre justicia. Y espero que los responsables pues paguen lo que tengan que pagar. Pero espero que nosotros como pueblo de Dios hagamos mejor las cosas. Que en el proceso de todo esto no terminemos por destrozarnos más. Creo que hay mejores maneras de caminar por medio del dolor que esto representa. Entonces, sí, no sé qué es lo que tú pienses, pero sí animaría nada más a gente que a veces responde en Twitter con estupideces de que, lee bien lo que vas a publicar. Y otra vez, yo me incluyo en eso. A veces yo he puesto estupideces y me ha tocado disculparme por ese tipo de cosas, que a veces salto demasiado rápido a defender a alguien que nadie me llamó a defender, ¿sabes? Pero sí, por favor, no confundamos pecado y crimen. Creo que eso es como que lo más importante. Pecado es pecado y claro, hay gracia y hay misericordia y todo y chido y Dios quiere restaurar y chido. Pero crimen, también hay gracia para ellos, también hay misericordia para ellos y Dios también puede restaurar. Dios también puede restaurar eso, pero se tiene que lidiar con crimen de una manera diferente. Por amor a todos, por amor a las víctimas, por amor a la sociedad, por amor al agresor mismo. Se tiene que lidiar con eso. Entonces, no sé, no olvidemos eso. Lloremos con los que lloran. No podemos dejar que lloren solos. Es horrible. Es horrible. La mayor, de quienes sufren abuso, muchos de ellos terminan en suicidio porque se sintieron solos y abandonados en el proceso. Entonces, si amamos la vida, si amamos como Dios ama, no podemos dejar solos a las víctimas. Tenemos que llorar con los que lloran. Entonces, creo que todos tenemos que hacer eso. Mejor. Todos. Porque es bien fácil nada más en Twitter. Sí, esto es horrible. Y no hacemos nada más al respecto, ¿no? O sea, incluso hacer un podcast al respecto. Eso no es suficiente. Eso no es nada. A lo mejor nos puede hacer sentir como que, ya hice algo, grabé un podcast. O, escuché un podcast al respecto. ¿Eso qué? Si conoces a alguien cercano a ti que ha sufrido por lo que quieras, no dejemos solos a esa gente.
No dejemos solos a gente que han pasado por dolor, ya sea por abuso, ya sea por enfermedad, ya sea por la muerte de alguien. No dejemos a los que duelen solos, no dejemos a los que lloran solos. Seamos más como Jesús, tengamos más empatía, tengamos más compasión. Y compasión es un dolor que nos mueve a hacer algo al respecto. No nada más de que, ay, pobrecitos. No, eso es lástima. Estamos llamados a tener compasión. Entonces, espero que lo podamos hacer. No sé. Espero que esto tenga sentido. Espero que esto ayude un poquito a alguien. Espero que no haya sido una pérdida de tiempo para nadie. Y sí, la próxima semana nos vemos con un episodio que me emociona compartir contigo. un episodio que va a ser llamado Aún no he encontrado lo que estoy buscando. Ya está listo. Entonces va a salir pronto. Espero que me acompañes en el episodio 260. Pero por pronto, ¿por qué no oramos por esta situación? ¿Por qué no oramos por la gente que está pasando por dolor? Y si tú estás pasando por dolor, no tienes por qué pasarlo por esto solo o sola. Acércate a alguien. Comparte tu dolor con alguien. Porque a veces la gente a nuestro alrededor no tiene idea de lo que estamos viviendo. Entonces, si tú estás pasando por dolor, si tú estás pasando por depresión, si estás pasando por soledad, si estás luchando con ansiedad, con culpa, con miedo, por favor, díselo a alguien, ¿va? Acércate con alguien que tengas confianza, alguien que amas. Si por ahí te da un poquito más de tranquilidad acercarte a alguien como yo porque no nos conocemos y te sientes un poquito más seguro de esa forma, adelante. Sabes que puedes mandarme un mensaje ahí, Leo Lozano HU, mándame un mensaje directo, podemos platicar, podemos orar. Pero por favor, no dejemos que nadie camine solo. Y si estás solo, si estás sola, déjale saber a alguien que te sientes así. Porque yo sé que eso no es lo que Dios quiere para ti. Entonces, a mí me parte el corazón saber de noticias de ese tipo, saber que cosas así están pasando. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Que su gracia nos cobije, que su amor nos apapache. Y por favor, sigamos luchando. No solamente con la esperanza de el cielo, con la esperanza de eternidad, sino saber que somos llamados a traer el cielo a la tierra y que Dios quiere hacerlo a través de ti y a través de mí. Entonces, por favor, hagamos lo posible para que eso sea una realidad, para que este lugar, para que esta sociedad cada día se parezca más al reino de Dios. ¿Va? Sobres. Gracias a todos por acompañarme. Si fue de bendición para ti, compártelo con alguien más. Si quieres platicar conmigo, deja un comentario. Hablemos de esto. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.